La Real Sociedad se acerca a su objetivo de jugar la próxima edición de la Champions gracias a una victoria en los últimos minutos frente a un Rayo Vallecano que no pudo resistir y que terminó fallando ante el empuje del conjunto local. Vamos a analizar y a repasar lo que ha ocurrido en el partido y lo que significa esta victoria para el conjunto de Imanol Alguacil y la derrota para el conjunto de Andoni Iraola. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Real Sociedad y Rayo Vallecano se han enfrentado en una jornada importantísima prácticamente para todos los equipos en la clasificación, ya que hay muchos duelos directos, muchos partidos también entre equipos con objetivos parecidos y por lo tanto poder ganar, poder sumar 3 puntos va más allá, ¿no?, del simple hecho de sumarlos, porque también te puedes aprovechar de una derrota de un conjunto rival. Por lo tanto es una jornada señalada claramente en el calendario y eso es lo que sucede, eso es lo que le da o le suma mucha más importancia a esta victoria de la Real Sociedad 2-1 ante el Rayo Vallecano en su propio estadio, la tercera victoria consecutiva de los de Imanol Alguacil, que bueno, pues de esta forma están aumentando su distancia con respecto a un Betis que viene de caer en el Sadar frente a Osasuna y que ya se queda a 6 puntos del conjunto vasco. Por parte del Rayo Vallecano, el conjunto de Andoni Iraola, que no puede asegurar la permanencia, que se queda con 40 puntos y que se aleja también de esa posible pelea, que no sé si es un objetivo real, de pelear hasta el último partido por la séptima plaza, porque los de Andoni Iraola se quedan a 6 puntos con respecto a un Athletic que ha vencido frente al Almería por 1-2 en el estadio andaluz. Vamos a repasar, hay que analizar lo que ha ocurrido. El gran nombre del encuentro, sin duda, es un Ayel Muñoz, que está contando con la confianza de Imanol Alguacil, que no parece ser el lateral izquierdo titular del conjunto Txuri Urdin, pero que hoy ha sido absolutamente clave en los goles de su equipo. Ha sumado 2 asistencias con muy buenos centros y el segundo sobre todo aprovechando un error bastante importante de Dimitrievski, del portero del Rayo, cuando parecía que los de Imanol Alguacil habían metido soluciones o estaban buscando soluciones porque estaban bastante atascados frente a la buena defensa del conjunto madrileño. Vamos a comenzar echándole un pequeño vistazo a los 11 de ambos equipos. Lo más importante, la Real Sociedad, vuelta al 4-3-3, ya sabéis, últimamente o muchos partidos en la última temporada y media de la Real, jugando en el 4-4-2 en rombo, en esta ocasión 4-3-3 como en la segunda parte del derbi vasco frente al Athletic. Por parte del Rayo Vallecano, alguna baja muy importante como la de Catena, como también la de Álvaro García, que tenía que suplir Mumin y Andrés Martín. En la punta de ataque el antiguo rival de la Real Sociedad, Andoni Iraola, que apostaba por un Raúl de Tomás, que hoy yo creo que ha trabajado más de lo que venía siendo habitual, aunque bueno, pues no ha podido brillar demasiado porque sus compañeros le han dado muy poquitas opciones de remate frente a la portería de un Alex Remiro, que tenía por delante a Pacheco, que también sumaba a Zubeldia y a Elustondo como lateral derecho. Un partido en el que sinceramente los primeros 20 minutos la Real ha anulado por completo el juego de ataque del Rayo Vallecano, le ha metido, solo se ha jugado en campo del Rayo. Raúl de Tomás era incapaz de bajar cualquier balón, todo eran balones divididos, todo eran acciones a favor de una Real que ha salido con una intensidad, con un nivel de energía, con un nivel de concentración, que me ha recordado al principio de temporada, ¿no?, donde el equipo de Imanol Alguacil prácticamente es que no recibía remates a puerta porque jugaba muchísimo tiempo en campo rival, hacía una presión muy efectiva y en las pocas veces que le superaban esa presión era capaz de hacer faltas tácticas muy inteligentes que hacían que el equipo contrario apenas pudiese sumar pases y apenas pudiese encontrar esos espacios que se podían generar con la presión del equipo de Imanol Alguacil. Lo cierto es que en el minuto 11 ha llegado una acción importante, un gol anulado a Mikel Oyarzábal, que hoy partía desde banda derecha, metiéndose hacia adentro, facilitándole, ¿no?, las cosas un poquito al capitán de la Real, sobre todo para buscar una de sus principales virtudes, ese disparo con la pierna zurda, haciendo que no tenga que estar tan pendiente o que no tenga que buscar tanto el regate, el desequilibrio, algo que en estos momentos de la temporada le está costando bastante, ¿no?,
A partir de ese minuto 15 el Rayo ha mejorado un poquito, ha comenzado a crecer un poquito el conjunto visitante, pero en el minuto 21 ha llegado la ocasión más clara que ha tenido la Real en ese inicio de partido, con una muy buena combinación de un Sorloth que se movía muy bien atacando la espalda de la banda derecha del Rayo, de Baliu y de Legend, y en una combinación con David Silva, el futbolista canario, demostrando de nuevo que se mueve prácticamente como nadie en los espacios reducidos, pero cruzando demasiado su disparo prácticamente dentro del área, no encontrando la portería de un Dimitrievski que lo hubiese tenido muy complicado si ese disparo hubiese ido entre los tres palos por lo cerca de lo que había disparado el futbolista de la Real Sociedad, que vamos a ver si termina renovando a final de temporada, pero que yo creo que en el último mes y medio más o menos aproximadamente está siendo el mejor futbolista del conjunto Txuri-Urdin. La verdad es que a partir de ahí, a partir de ese minuto 20, el partido, bueno, pues se ha igualado muchísimo. El Rayo ha subido su nivel en los duelos, en esas acciones de balones divididos, y aunque el equipo de Andoni Iraola no llegaba a la portería de Alex Remiro, las llegadas y el dominio, la posesión de balón también de la Real ha comenzado a bajar, y ya hemos visto un partido en el que prácticamente no ocurría nada. A la Real le costaba mucho generar cualquier tipo de acción, y el partido se ha ido al descanso con ese 0-0 marcado por el primer o el buen inicio de la Real en cuanto a energía, intensidad, a concentración y a duelos ganados, pero quedándose tan solo con una ocasión importante, ese remate de David Silva después de la buena combinación con Sorloth, ¿no? El inicio de la segunda parte ha sido bastante parecido al final del primer tiempo, con un partido bastante parejo, con los dos equipos sin ser capaces de superar ni por juego ni por individualidades al conjunto rival. Un Rayo que ya ha subido claramente su nivel de agresividad y que se ha puesto al mismo nivel que el de una Real Sociedad que intentaba, bueno, pues a través de sus extremos intentar desequilibrar, pero que no lo conseguía en esos duelos entre Baliu y Barrenechea, ni tampoco en la banda derecha del conjunto vasco con Fran García enfrentándose a un Mikel Oyarzabal, que, como os digo, en ese desequilibrio, bueno, pues es un jugador que ahora mismo, después de su grave lesión, no está marcando diferencias y apenas está destacando, ¿no? La Real intentaba conectar por dentro con David Silva, pero ahí el trabajo buenísimo, diría yo, de Comesaña y de Óscar Valentín han hecho que el futbolista canario ya no pudiese tener ese grado de intervención que había tenido en los primeros minutos de la primera parte. Al final el partido estaba muy bloqueado, lo importante es que era en ese momento no fallar, y bueno, pues el jugador que ha cometido el primer fallo es el que lo ha terminado pagando y el que ha terminado saliendo en la foto, ¿no? Un Rayo que en el descanso ha metido a Pep Echevarría por un Andrés Martín que no estaba sumando absolutamente nada, más bien lo contrario, que estaba restando a su equipo, echando mucho de menos el equipo de Andoni Iraola esa velocidad, esa capacidad para hacer daño con espacios y atacar la espalda rival de Álvaro García, ¿no? Sobre todo ante, bueno, pues un jugador como el Ustondo, que no iba a tener esa capacidad o esa velocidad para enfrentarse al futbolista andaluz del Rayo. Como os digo, el partido estaba muy igualado, no estaba pasando absolutamente nada, y lo que había que evitar eran los errores. Al final el más listo de la clase ha sido Unisi Palazón, que ha estado muy atento a un mal control de Jon Pacheco, bueno, que no lo ha hecho bien, que además ha tenido un poquito de mala suerte porque el balón le ha rebotado. Al final Isi le ha robado, y bueno, con una muy buena conducción, sin ponerse nervioso, marcando su octavo gol con una definición espectacular, muy buena, ante una Alex Remiro que apenas ha tenido que intervenir durante el partido, pero que ya veía como en esa segunda acción de la primera parte su equipo encajaba el tanto del 0-1 y el encuentro se le ponía muy difícil a los de Imanol Alguacil con ese tanto, lo he dicho antes mal, perdón, en el minuto 56 de la segunda parte, ¿no? Justo en esos minutos estamos viendo que Imanol Alguacil estaba mandando a calentar a diferentes futbolistas, y cuando parecía que, bueno, pues antes de que entrasen no iba a ocurrir nada, ha llegado un gol importantísimo para el triunfo final de la Real. 2 minutos después, un centro desde la izquierda de Ayer Muñoz que caía con nieve, un centro con mucha altura, un centro, bueno, buscando el segundo palo, encontrando a un Sorloth que, bueno, que ha sido muy superior en esa acción a un Fran García, que ha tenido que saltar antes del tiempo para tener alguna opción, pero que no ha podido impedir el remate del futbolista noruego, que marca su 10º gol en Liga. No anotaba un gol el delantero de la Real Sociedad desde el 13 de febrero, pero que
tiene como víctima favorita a un Rayo Vallecano al que le ha marcado en los 3 partidos en los que se ha enfrentado. Recuerdo perfectamente también ese gol en la primera vuelta en Vallecas, en un partido en el que la Real también tuvo que sufrir por momentos y en el que al final se terminó llevando el triunfo en esa espectacular racha de resultados que tienen los de Imanol Alguacil, que le consolidaron en la parte alta, muy alta de la clasificación. Como os digo, un partido en el que estaban pasando muy poquitas cosas después del descanso, en el que el error de Pacheco lo aprovechó perfectamente Isi, y en el que una de las pocas acciones en las que la Real, bueno, pues ha puesto un buen balón al área, ha encontrado a Sorloth para que el noruego marcase un tanto que permitía rápidamente a la Real Sociedad igualar el encuentro, poner el 1-1 y que los cambios de Imanol Alguacil, con la entrada de Yarramendi, con la entrada de Alicho y con la entrada de Takefusa Kubo, bueno, pues siguiesen revolucionando el ataque de una Real Sociedad a la que le había costado mucho, más allá de esos primeros 20 minutos, encontrar buenas situaciones de peligro. Lo cierto es que la Real, pese a esa entrada de jugadores, también los cambios en el Rayo, con la entrada de Salvi por un muy cansado ya Trejo, con el cambio de posición de Isi mandando a la media punta, con la entrada también de Camello para tener algo más de velocidad arriba ante un RDT al que le ha costado mucho, ha tenido muy poquitas ventajas, ha tenido que luchar cada acción de espaldas contra 2 defensores. Bueno, pues en definitiva un Rayo al que le ha costado mucho acercarse a la portería de Alex Remiro durante todo el partido, pero un encuentro en el que sinceramente la impresión es que cualquier acción del Rayo o de ataque del Rayo iba a llegar por un error de la defensa de la Real Sociedad, que tenía la línea adelantada, porque no se le veía en ese momento al equipo de Andoni Iraola un jugador capaz de desequilibrar sinceramente en el regate o con una gran acción individual, y que el Rayo estaba bien plantado y que iba a obligar a la Real Sociedad a tener que hacer una jugada notable, una muy buena acción individual o colectiva para terminar marcándole, ¿no? Pero al final no ha sido así. Carlos Fernández entró en el minuto 80 por Sorloth, y en el primer centro, en la primera acción en la que el futbolista andaluz ha podido intervenir, ha llegado ese error terrible de un Dimitrievski que tampoco tenía que haber o que tampoco ha tenido que intervenir demasiado durante el partido, pero que en esa acción, en un centro que de nuevo ha caído muy llovido al segundo palo, el futbolista normacedonio que creía que llegaba, ha salido, se ha equivocado clarísimamente, y Carlos Fernández con un simple toque de cabeza que no iba ni fuerte ni iba colocado, ha terminado marcando el 2-1 definitivo, que permite a la Real Sociedad, como os digo, colocarse con 54 puntos, aventajar en 6 a un Real Betis que viene de perder contra Osasuna. Veremos qué ocurre en ese duelo en el Sánchez Pizjuán entre el Sevilla y el Villarreal, que le puede dar mucha ventaja en esta pelea por la cuarta plaza a los de Imanol Alguacil. Jornada clave, jornada de muchos duelos directos, de muchos partidos entre equipos que tienen objetivos parecidos, y la Real lo ha aprovechado de momento, viendo los resultados propios y los de sus rivales. El Rayo se queda con 40 puntos de momento, sin garantizar de forma bueno, pues más que real, totalmente real, más que estadística, más de sensaciones, la permanencia en primera una temporada más, y también alejándose de ese posible objetivo, de ese posible sueño de luchar por la séptima plaza hasta el final, hasta el último encuentro. Finalmente, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, jornada 30 de la Liga Española. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.